Gracias a los corazones de Jesús y de María tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti. La frase mariana del día. Estamos recorriendo las prácticas interiores de esta devoción, de esta verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Y nos dice San Luis María Griñón de Montfort, ofrecerse y unirse a ella es la sexta práctica. Hacer todas sus acciones con intención de agradarla, agradar a la Santísima Virgen María, que es la forma de agradar a Jesús. Comenzar y continuar y concluir todas las obras por ella, en ella, con ella y para ella. Esta frase que se ha hecho universal, a fin de hacerlas por Cristo, en Cristo, con Cristo, para Cristo, que es nuestro último fin. Más adelante explicaremos esta última práctica. Un saludo muy cordial para todos los amigos que nos siguen a través de los distintos medios, en vivo y en directo a través de las ondas de la 720 en la ciudad de Cusco, el canal 27 UHF señal abierta también aquí en la ciudad imperial, y para aquellos que nos siguen a través de nuestra transmisión en diferido, tanto en Lima como en Arequipa. En la ciudad de Lima, los 1180 de amplitud modulada. En la ciudad de Arequipa, los 590 y el canal 27 UHF. También algunos nos contactan a través del internet, nuestras páginas web www.nsradio.com, www.nsetv.com, nuestros canales en YouTube, NSTV Radio, NSTV Perú. También algunos lo hacen a través de nuestro canal o el portal de Gloria TV, y otros nos contactan a través del Face. Nuestros dos Face son NSE Radio, NSE TV. Y allí tienes nuestro hashtag que está en alguno de los rincones de la pantalla, que es NSE junto a ti. Un saludo cordial para todos. Agradecemos la asistencia técnica de don Juan Carlos Uzcamaita. José Antonio está hoy filmando la Santa Misa de nuestro arzobispo, Monseñor Richard, en la ciudad de Urcos. Está viniendo el Taitacha de los temblores y todo, podríamos decir, toda la diócesis de Cusco está de fiesta. En este espacio de trabajo les estaremos acompañando el padre Andrés Gutiérrez y quien le habla, Randy Brunero. Padre, bienvenido y gracias por estar una vez más con nosotros. Muy bien, muchas gracias, un gusto. Estamos tocando unas meditaciones muy bonitas, muy interesantes, que son 10 respuestas que están, digamos, tomadas o extractadas de distintos documentos o distintas cosas del cardenal Cafarra, aquel cardenal que en cierta forma fue como el iniciador, el gestor de la parte laical dentro de la curia romana, podríamos decir, a través de ese instituto San Juan Pablo II. Y justamente el Papa Francisco, ahora que se cumplen los 40 años de la elección pontifical de San Juan Pablo II, ensalzaba el pontificado de este santo gigante que muchos hemos conocido, y qué mejor que poder hablar de uno de los tantos que ha tenido como mano derecha, porque Benedicto XVI ha sido otro, ha habido varios, ¿no? Pero Cafarra, sí, sin duda... Es una constelación, una generación de cardenales que, bueno, damos gracias a Dios por ellos, porque, pues, ayudando al Santo Padre en ese oficio petrino de llevar adelante la Iglesia, pues contribuyeron enormemente al desarrollo de la teología, de la antropología, y de que eso no se quedara en abstracto, sino que llegara de alguna manera a los fieles, a las familias, difusión, ¿no? Entonces, pues sí, somos deudores de este gran cardenal y de muchos otros, y por eso es siempre bueno
volver a sus escritos y sacar enseñanzas para el día de hoy. Así es. Y como siempre, vamos a nuestro primer bloque, vamos al Santo del Día y enseguida nos metemos de lleno con las preguntas que nos quedan. Ya recién hemos recorrido 3 preguntas, así que vamos a paso lento pero seguro. No se vayan, estamos junto a ti. Estimados amigos, reciban un cordial saludo. Hoy es 11 de octubre y la Santa Madre Iglesia nos recuerda a Santa María Soledad Torres. Esta es la santa fundadora de las Hermanas Siervas de María, ministras de los enfermos, que tienen 126 casas en el mundo con 2.380 religiosas. Nace en 1826 en Madrid, España, hija de modestos comerciantes que la instruyeron muy bien en la religión. Estudió con las hermanas vicentinas y al ver la dedicación total de estas religiosas a los más pobres, se entusiasmó por la vida religiosa, pero era muy débil de salud y no fue admitida en la comunidad. Solamente a la edad de 25 años logrará cumplir su anhelo de ser religiosa. El párroco de un barrio pobre de Madrid se entristecía al ver que muchos enfermos morían en el más completo abandono y sin recibir los santos sacramentos, y pensó en reunir a un grupo de mujeres piadosas que visitaran a los enfermos en sus domicilios y les ayudaran a bien morir. Al enterarse Soledad de este deseo del párroco, se presentó a él para ofrecerse en la ayuda de tan caritativa misión. Ella desde niña había asistido a varios moribundos y sentía un gusto especial por asistir a los enfermos y a los moribundos. Era una gracia que le había concedido el Espíritu Santo. Aunque el sacerdote le rechazó en una primera entrevista porque le parecía muy débil y enfermiza para estas labores, después se dio cuenta de que era un alma de Dios y con ella y 6 compañeras más fundó el 15 de agosto de 1851 la Comunidad de Siervas de María o Ministros de los Enfermos. La novedad de esta comunidad era que ellas debían asistir a domicilio y totalmente gratis a los enfermos que los solicitaran. Por aquellos tiempos llegó a Europa la terrible epidemia del cólera y en los hospitales no cabían los enfermos. Muchos de ellos eran abandonados por sus familiares por temor al contagio. Fue entonces cuando María Soledad y sus religiosas se multiplicaron por todas partes para atender a los más abandonados. El fundador de la comunidad se fue de misionero a lejanas tierras y el sucesor se dejó creer de cuentos y habladurías y destituyó a Soledad del cargo de superiora. Ella se alegró de poder asemejarse a Cristo en padecer incomprensiones y también persecuciones. En sus visitas a Jesús sacramentado, obtenía fuerzas para sufrir con paciencia y por amor a Dios. Después se supo la verdad de todo y fue restablecida en su cargo, y bajo su dirección se extendió admirablemente su congregación. Murió el 11 de octubre de 1887, a los 61 años, fue canonizada por Pablo VI en 1970. Muy bien, queridos amigos, hasta aquí nuestro santo para el día de hoy. Muy bien, y ya estamos nuevamente junto a ustedes para hacer un repaso rápido, preguntas que ya hemos visto: ¿por qué venimos al mundo? ¿Cuál es nuestro último fin? ¿Para qué necesitamos los sacerdotes? Y los obispos y los papas. Exacto, todo es lógico, el sacerdocio ministerial. Ministerial, digamos, ¿no? Sí. Y luego viene ahora la siguiente pregunta, que es: ¿en qué consiste la evangelización? Pero antes de entrar en materia, hemos escuchado la vida de Santa Soledad Torres Acosta, sin duda una santa gigante. Le tocó vivir un momento muy difícil con la Primera República dentro de España, con enfrentamientos internos y cosas que no han sido nada sencillas, pero alguien que también tuvo que vivir un momento muy peculiar y podríamos decir supo llevar la barca de Pedro de una manera muy certera, es otro santo que recordamos hoy. Claro, cuando nosotros hicimos el santo del día,
San Juan XXIII todavía no era santo, era un beato, y bueno, se optó por Santa Soledad Torres Acosta en ese momento. Pero hoy recordamos también a San Juan XXIII. Y vale la pena recordar su figura, porque era el papa amable, ¿no? El buen papa, que a todos le caía bien. Y sin embargo su magisterio y, como usted dice, los momentos importantes a nivel mundial que él tuvo que enfrentar, pues mostraron que tenía un espíritu muy, muy templado, muy cercano a Cristo, ¿no? Lo celebramos hoy precisamente porque hoy es el aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II, ¿no? Entonces, San Juan XXIII, una de sus herencias es la convocatoria del Concilio Vaticano II y la apertura, que fue por todos los testimonios, fue un acontecimiento absolutamente inolvidable, ¿no? Miles de obispos, y entonces dio una homilía. En la homilía pues dijo, no se quiere cambiar la doctrina, pero se quiere que la Iglesia pueda llegar a todos los lugares, ¿no? Un discurso precioso que vale la pena recordarlo, meditarlo, para interpretar bien todo lo que viene después. Claro, exacto. Porque ha habido muchas interpretaciones del Concilio Vaticano II. Sí, o sea, una cosa es lo que se dijo en el Concilio Vaticano II y otra cosa es lo que se dice del Concilio Vaticano II, ¿no? Sí, que a veces incluso están en polos opuestos completamente. Por eso Benedicto XVI, en el Año de la Fe, nos invitó a leer los documentos del Concilio Vaticano II para decir, cuidado, que es que la doctrina no ha cambiado, que no ha habido ningún cambio de nada, sino que es la forma, la manera de llegar, el ponerse ya justamente en esas periferias que nos plantea hoy el Papa Francisco, pero en ningún momento se dice, mira, lo que era blanco ahora es negro, ni lo que era negro ahora es blanco. No hay ruptura, no hay ruptura. Y Benedicto XVI lo clasificó, interpretó muy bien, ¿no? Entonces, y también lo recuerdo a San Juan XXIII porque evidentemente no lo conocí, pero sí pude estar en la canonización en Roma de San Juan XXIII y San Juan Pablo II. Que fue un acontecimiento también, una canonización presidida por el Papa Francisco, y con la plaza y toda la vía de conciliación llena, abarrotado de gente. Y entonces un acontecimiento muy bonito en la vida de la Iglesia, ¿no? Nombrar a estos dos papas santos. Y iba a decir, padre, justamente antes de recordar, porque no me acordaba que los dos han sido canonizados al mismo tiempo. Al mismo tiempo, sí. Y con una particularidad por parte de San Juan XXIII, que no se requirió el milagro para su canonización, sino que el Papa utilizó de ese privilegio que tiene para decir, esta persona es santa y la vamos a canonizar, aunque no tenga el milagro que se requiere, entre comillas, ¿no? Pero hay que ver que todo el pontificado de San Juan Pablo II es la expresión plena del Concilio Vaticano II. Sí, es decir, lo que San Juan Pablo II puso en marcha, podríamos decir, con toda la fuerza, lo que el Concilio Vaticano II propone en sus documentos y propone para la Iglesia de hoy. Y claro, uno ve ese pontificado y la maravilla que ha hecho en el mundo y comprende lo que el Papa bueno, San Juan XXIII, ha pensado o habría deseado para la Iglesia, ¿no? Y ese discurso de apertura que pronunció el 11 de octubre de 1962, si no estoy mal, era precisamente la clave de interpretación para todo lo demás, ¿no? Es lo que estaba en la mente y en el corazón del Papa, lo que él soñaba para la Iglesia, y como estaba Karol Wojtyła, porque fue uno de los padres del Concilio Vaticano II, entonces toda esa riqueza, toda esa experiencia eclesial, pues lo lleva después
a su pontificado, ¿no? Entonces, sí, dos hombres increíbles. Porque una cosa que hay que tener en cuenta, del Concilio Vaticano II no sale un catecismo hasta 1992, que es publicado por el Papa San Juan Pablo II. O sea, son cosas que hay que conocer para interpretar. Y uno lee el catecismo de la Iglesia Católica y se da cuenta que la enseñanza sigue siendo la de siempre. Sí. ¿No? Y ese era uno de los frutos del Concilio Vaticano II. Otro fruto es el nuevo derecho canónico de la Iglesia. Y luego cierra el concilio, pues el beato Pablo VI, que este fin de semana va a ser canonizado por el Papa Francisco. Entonces nos encontramos disfrutando de unos papas santos. Claro. O sea, yo siempre que lo comento con nuestros amigos, digo, ¿qué responsabilidad tenemos? Porque hemos vivido durante una época de papas santos, y cuando Dios envía este tipo de... es porque quiere poner en su iglesia todo el auge y toda la fuerza que se necesita para los tiempos difíciles que tal vez nos están tocando vivir. No solo por lo que pueda haber, entre comillas, dentro de la iglesia o lo que se diga, sino en el mundo entero. Hoy se necesitan esos testigos de Cristo más que nunca. Sí. Qué bonito, sí. Bueno, una reflexión con San Juan XXIII, porque no podíamos dejarlo de lado. Es un papa que es verdaderamente amable, porque se le conocía como el Papa Bueno, pero no era el bueno bonachón, es lo que usted dice, ¿no? Es lo que digo, sí. Porque muchos dicen, el Papa Bueno que... No, si uno lee sus encíclicas, Pacem in Terris, la paz en la tierra, es una encíclica social, de doctrina social de la Iglesia, pues está poniendo las cosas muy claras acerca de los derechos humanos, las violaciones de los derechos humanos. O una encíclica como la Mater Magistra. Son por cosas supuesto. muy claras. Y uno luego ve y dice, bueno, ¿y de dónde sale todo esto? Yo les invito a que traten de conseguir su diario. El diario de San Juan XXIII es una persona de una vida interior, pero impresionante. Plena, muy cercano a Jesús, muy cercano a Cristo. Exacto. O sea que, bueno, pues nada, dejémoslo ahí ya, porque si no seguimos hablando y no nos vamos a nuestras preguntas. ¿En qué consiste la evangelización? Vamos al primer párrafo de respuesta del cardenal Caffarra, que sin duda ha estado cuajado en todos estos santos padres, ¿no? Porque este entorno. Con todos estos papas se ha movido él, dentro de la curia romana, ya dentro de alguna diócesis, y por eso podemos decir, aquí hay una síntesis de la vida de todos estos papas. La palabra que Dios nos dirige a nosotros, dice el cardenal, pastores, nos obliga a plantearnos algunas preguntas. ¿En qué consiste la evangelización? Esa es la pregunta. ¿Estamos llevando a cabo la obra de anuncio del Evangelio o nos conformamos con exhortar a las personas a tener buenos sentimientos morales como la tolerancia, la apertura, la acogida? Yo aquí quiero hacer un parate porque es importante. Vale la pena. Es importante recalcar, porque hoy que se habla tanto entre todas estas palabras, la tolerancia, la apertura, y uno dice, es que el cristiano tiene que ir más allá. Es que el problema, y yo leí un artículo acerca de estos términos un poquito abstractos, el problema con estos términos es que no son específicos, no son precisos. Entonces se pueden usar para una teología sana, pero también se pueden usar para una ideología mala. Exacto. ¿No? Porque tanto los buenos como los malos pues deben tener tolerancia, apertura, acogida para sus propias ideas, ¿no? O sea que no hay nada que precise o limite digamos, el significado semántico de estos términos a algo positivo. No hay nada que lo limite, ¿no? Porque son términos así abstractos, vagos. Además que hay que tener en cuenta una cosa, hoy hablamos mucho de tolerancia, pero tolerar no significa aceptar. Sí. Tolerar no significa hacer mío lo tuyo,
sino que te tolero. Es decir, es como algo negativo. Te pongo, exacto, es Sí. una aceptación a nivel negativo. Sí. Y un cristiano, nosotros concretamente, estamos llamados a vivir algo muy superior a la tolerancia, que es la caridad. Sí, O sea, eso es. A eso me refiero. Es que estos términos pueden servir para la teología, pueden servir para la filosofía, pueden servir para un partido político, para la política, pueden servir para la ideología. O sea, en cualquiera de estos ámbitos yo lanzo estos términos abstractos y sueno bien. No, sueno bien. Y no se trata de eso, porque, como usted dice, nosotros los cristianos y el Evangelio tiene un contenido preciso que Jesús nos manda positivamente compartir. Id y haced discípulos de todas las naciones. Y hay una cosa que es, o sea, que hay que tener en cuenta también. Cuando hablamos de tolerancia, y estamos en cierta forma poniendo las cosas claras, estos términos, la tolerancia, la apertura, la acogida, son, podríamos decir, mínimos matices de algo que los supera con mucho. Jesús nos dijo, amen a sus enemigos. Y amar a los enemigos no es tolerarlos. Amar a los enemigos no es tener una apertura y decir, bueno, te vamos a aceptar aquí, pero amar al enemigo puede llegar o sea, debe llegar a hacer lo que Cristo hizo por nosotros, que éramos enemigos. Así es. Tengámoslo en Así cuenta, es. porque dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y a vosotros os doy a conocer porque os llamo amigos, pero os llamo amigos porque yo los estoy ya poniendo, digamos, dentro de ese nuevo ámbito que es el ámbito de la salvación. Claro. Pero hasta ese momento éramos enemigos de Dios, y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? La teología paulina en sus cartas lo especifica plenamente, ¿no? Antes estábamos enemistados con Dios, ¿no? Éramos hijos de ira, incluso nos llama San Pablo, ¿no? A todos los hombres. Entonces sí, hay que tener un poquito de tomar estos términos con un granito de sal o varios. Claro, por eso el cardenal nos llama la atención a decir, cuidado, ¿estamos formando solo en esto o qué estamos haciendo? Vamos al segundo párrafo. No se debe anteponer nada a Cristo. Esto comporta, es otra dimensión del encuentro, vivir mirando y valorando la realidad como Cristo la mira y la valora. Esto comporta no ceder a los ídolos fáciles ante los cuales la cultura en la que vivimos nos empuja a caer de rodillas. Un uso desordenado de vuestra sexualidad, una búsqueda exasperada del bienestar material, la afirmación de sí mismo en oposición a los demás, todo esto no entra dentro de la evangelización, y todo esto es algo que tenemos que comprender como cristianos, que no podemos permitir que se metan en nuestras vidas. Sí, sí. Por eso, digamos, sí hay que en ese pensamiento, en esa doctrina del Concilio Vaticano II, hay que actualizar, digamos, el lenguaje y el modo de evangelizar para los tiempos actuales, pero sin caer en la no especificidad, en la vaciedad de términos que es que cuesta mucho. Ok, muy bien, vamos a ser tolerantes, vamos a ser abiertos, vamos a acoger. Pero después yo me tengo que meter y en cada uno de esos términos tengo que precisar, matizar, decir a esto me refiero y no a esto otro y no a... O sea, me tardo un montón de tiempo explicando qué quiero decir con tolerancia, apertura y acogida. Suena muy bonito, pero si lo quiero adecuar al Evangelio tengo que hacer gimnasia logística. Me viene a la mente lo que decía Monseñor Chaput. O sea, no podemos, por ejemplo, permitir que se meta en nuestro lenguaje un lenguaje LGTBI. Entre ellos decía, o sea, no podemos hablar de católicos LGTBI. Sí, y es una cosa muy clara, es decir,
yo soy tolerante, pero lo mío va más allá. O sea, si yo permito que continúes en el error y te digo, ese error, esa equivocación que estás teniendo en tu vida está bien, aunque te vayas al infierno, entonces no estoy evangelizando, entonces no estoy cumpliendo con una vida de cristiano y de católico como debe ser, ¿no? Claro, algo mucho más, digamos, teológico y cristiano y de acuerdo al Evangelio es no usar estas etiquetas del mundo actual porque se limitan solamente a reducen, es una reducción antropológica. Exacto. Porque la esencia del ser humano no es solo la sexualidad, ¿no? Entonces, mejor usar una etiqueta que comprende a toda la persona, son personas humanas, merecen todo respeto, si son bautizados son hijos de Dios, entonces si no son bautizados en potencia pueden ser hijos de Dios, entonces este ya es un lenguaje mucho más adecuado para meter e inyectar los valores del Evangelio, la caridad, el sacrificio, la oración, ¿no? Cuando reconozco a la otra persona como hijo de Dios, como un hermano en Cristo, que se decide o en su libertad ha tomado estas decisiones o lo otro, pues bueno, eso lo reconozco, pero no estoy de acuerdo porque no va de acuerdo con el Evangelio, ¿no? Entonces no me adecuo digamos, a condescender a un vocabulario que les halaga y les respeta algo que va en contra del Evangelio. Así es, y fijémonos que esto incluso tiene que ver también con muchas de las conductas que tuvo el santo que hoy festejamos, San Juan 23. Es decir, que esté clara la postura, esto es un error y yo el error lo condeno, pero aquel que comete el error busco salvarlo y busco ayudarlo para que no continúe en ese error. Pero no voy a decir que el error ahora está bien. Eso es algo que no podemos permitir en ningún momento, o sea, bajo ningún punto de vista. Y en cierto sentido, en eso consiste la evangelización de hoy, ¿no? Volver a recordar una vez más a una nueva generación y nuevas generaciones que vienen de ahora en adelante, volver a recordar la verdad. Esto está bien, esto está mal, esto está bien, esto está mal, ¿no? Volver a recordar y enseñar y formar en esa verdad. Hay una pregunta que es la quinta, que dice, ¿por qué es necesaria la iglesia para encontrar a Jesús? Esto es duro. El cardenal Cafarra decía, porque en la iglesia podéis realmente experimentar su fuerza regeneradora de vuestra humanidad a través del sacramento de la confesión, porque podéis entrar en una plenitud indecible de comunión con Cristo mediante la Eucaristía. Y la Eucaristía es el lugar en el que, sobre todo, podéis encontrar a Cristo. Y a mí me viene un poco también a la mente, complementando esta pregunta, ¿por qué es necesaria la iglesia? Y respecto a esto que hablábamos de la verdad, muchas veces se nos cataloga a los católicos, a los cristianos católicos, de soberbios, porque somos siempre lo que decimos que tenemos la verdad. Y que ustedes son los únicos que tienen la verdad. Claro, es triste decirlo, pero la verdad es Cristo. Y si tenemos a Cristo en nuestra iglesia, evidentemente que somos poseedores de una verdad que no es mi verdad, que no es su verdad, es la verdad de Cristo. Entonces no tenemos, digamos, la autoría ni los derechos sobre la verdad. Somos custodios, administradores, siervos de la verdad. Y estos grandes papas lo han tenido muy claro, muy claro. Pienso en un Benedicto XVI, también otra figura gigante. Pero sí, es verdad, el cardenal va a la esencia de la Iglesia, a su economía sacramental, ¿no? Porque es en los sacramentos
efectivamente donde podemos tocar y encontrarnos con la gracia de Cristo, que es en definitiva el medio para salvarse, ¿no? Y solo se concentra en dos sacramentos, la confesión y la Eucaristía, porque nadie más tiene eso, ¿no? Entonces es como para distinguir por qué es necesaria la Iglesia, porque solo la Iglesia tiene la confesión y solo la Iglesia tiene la Eucaristía, ¿no? Y eso ya son encuentros vivos, reales con Cristo, mientras que en otros lugares, pues quizás pueda tener algún sentimiento, quizás alguna conexión, pero no es garantizado por la economía sacramental instituida por Cristo en su única Iglesia. Y al decir esto, su única Iglesia, ¿no estaríamos nosotros también, vuelvo a la pregunta de antes, pecando un poco de vanidosos y decir, y ustedes creen que son los únicos, ¿qué pasa con ustedes? ¿Qué me garantiza de que es la única Iglesia de Jesucristo? Bueno, hay argumentos de toda clase, ¿no? Argumentos históricos, argumentos filosóficos, argumentos de prueba posteriores, ¿no? Los milagros, los santos, los papas, el hecho de que los apóstoles han propagado y perpetuado el sacerdocio ministerial dentro de la Iglesia para mantener precisamente esta economía sacramental, ¿no? Entonces eso son pruebas que uno puede decir, bien, ¿qué quieres que te diga? Las cosas son así, históricamente las cosas son así, ¿no? Y es curioso porque muchas personas que no eran católicas y que pertenecían a otro tipo de confesiones cristianas, cuando comienzan a buscar en la historia y llegan a esos santos padres que están ahí ya al límite, de decir, bueno, este era discípulo de tal apóstol, este era discípulo de tal otro, caen en la cuenta de que la doctrina de la Iglesia Católica es la única que conserva lo que se decía ya desde aquellos tiempos. Eso es. Son muchos los escritores eclesiásticos, muchos de ellos santos, tanto en Occidente como en Oriente, que nos han legado unos escritos que se puede casi llamar doctrina apostólica, porque viene directamente de los apóstoles, ¿no? Entonces sí, y de hecho estas personas y toda persona tiene la grave obligación de buscar la verdad. Eso lo dice uno de los documentos del Concilio Vaticano II, la libertad religiosa, que todo ser humano, todo hombre tiene el deber grave moral de formar su conciencia y buscar la verdad, el lugar donde hay más evidencia y más probabilidad que tenga la verdad. Y para reflexionar sobre esto me viene a la mente la conversión, ahora se me fue el nombre recién, de un ateo, pero ateo convencido, de 85 años, que recientemente se bautiza y le preguntan ¿por qué su conversión? Porque a lo largo de los años he visto que la caridad de la Iglesia era la única que se mantenía y se sostenía. Y donde hay caridad y se tienen los resultados que se tienen, tiene que estar la verdad. Tal vez tú serás el único evangelio que muchos vean en su vida. ¿Vivimos verdaderamente el evangelio con nuestras vidas? Hagamos una pausa y enseguida continuamos junto a ti. Ante todo, es un llamado especial de Dios, ¿no? Porque no todos son llamados y Él sabe a quién llama. Uno no elige ser llamado, ¿no? Él llama y yo pienso que es como aquello del profeta. Desde el seno de tu madre yo te escogí.
Johnny, ¿hasta cuándo te voy a esperar? O es hoy o es nunca, ¿no? Entonces como que es cierto, sí, escuché la voz del Padre que me hablaba, pero en mi interior como que era Dios el que me las decía, ¿no? Eso yo creo que fue el llamado que Dios me hizo. Yo lo podría sintetizar en una vocación al servicio. Y realmente eso me atrae bastante, es entregarme a los demás. Pero para ese entregarme a los demás hay una entrega precedente. Y es lo que más yo ansío, que es entregarme al Señor. No hay que tener miedo porque es algo normal. Hay muchos temores y el seminario es como, podríamos decirlo como un prepentecostés. Los apóstoles al inicio, cuando Jesús resucitó y no ha venido el Espíritu Santo, ellos creían que Jesús se había resucitado, pero tenían miedo de ir a anunciarlo a los demás pueblos. Cuando vino ya el Espíritu Santo, perdieron el temor. Entonces digamos como que es algo natural, digamos como normal, digamos sentir temor. Yo los animaría, o sea, digamos que tomar la lección por Dios es lo mejor que uno puede hacer, no solamente para uno, sino también para los demás. O sea, y no va a ser beneficio solamente personal, sino también para el mundo entero. Yo creo pues esta entrega que uno hace a Dios, pues prácticamente, primero que todo, pues el amor a Dios y el amor que Él nos tiene a nosotros, que todo lo que Dios sufrió por nosotros, ¿no? Y nosotros también tenemos que corresponder a ese amor, ¿no? Y ese amor pues es el que nos hace seguir a Dios, ¿no? Y especialmente algo tan grande como es el sacerdocio, lo único que queda para ser sincero con uno mismo es decir bien gracias y aceptarlo. Uno después va descubriendo la magnitud de esa vocación. Al principio uno nunca lo ve claro, porque hay muchas cosas, ¿no? Familias, amigos, amigas, fiestas, etcétera, etcétera. Lo que tienen que ver en el sacerdocio, lo que tienen que ver es, primero lo que les decía, ¿no? El servicio. Y antes que eso, es una entrega al Señor. Yo quiero ser sacerdote porque quiero entregarme al Señor. Quiero vivir el celibato porque quiero entregarme al Señor del todo. Quiero vivir en pobreza porque quiero que mi única heredad, mi única propiedad, mi única riqueza sea Dios. Pidiéndole ayuda a la Virgen María. Sin uno darse cuenta, ella contribuye a la vocación de cada sacerdote o cada vocación religiosa que hay en el mundo. Y ella la va cultivando. Si ustedes tienen vocación al sacerdocio, téngalo por seguro, y se los aseguro que la Virgen los pondrá por este camino. Cuando tú le dices a Dios, bien Señor, si tú me llamas al sacerdocio, estoy listo, quiero hacer lo que tú quieras, inmediatamente ya el Señor se encargará de que te diga bien claro si es tu vocación o no. Porque si ya de entrada dices, bueno, mejor no hay nada que hacer. Ante todo eso, ser valientes y decirle al Señor, está bien, si tú me llamas, aquí estoy. Ya estamos de vuelta y la siguiente pregunta es una pregunta que tal vez muchos alguna vez nos hemos planteado. ¿Valen igual todas las religiones? Es una pregunta fuerte. La respuesta del cardenal Caffarra es muy sencilla, pero nos abre un panorama de recuerdo. El principal enemigo de nuestra fe es el indiferentismo o relativismo religioso. Me trabé la primera vez y me voy a trabar siempre con esta palabra. ¿En qué consiste este indiferentismo o relativismo religioso? Consiste en considerar que todas las religiones equivalen entre ellas.
O sea, que la pregunta ya queda cancelada. Cancelada. ¿No? No, Principal enemigo. enemigo. Pero ahora va un poco más allá para decirnos, mire, caigan en la cuenta. ¿Qué recordáis del testimonio que dio Pedro? ¿Por qué Pablo recorrió el mundo entonces conocido para predicar el Evangelio de Jesús? Fue para decirle sencillamente, amados atenienses, amados romanos, esta es mi opinión, pero vosotros tenéis otra. ¿Da igual? Claro, aquí está, podríamos decir, la respuesta a cualquier pregunta que se nos ocurra de este tipo, ¿no? Sí, cae por su peso porque incluso las investigaciones y los, digamos, los descubrimientos que se han hecho de esa primera generación de cristianos en la época apostólica es que se veía que no permitían un cambio de opinión, no permitían un cambio de letra en sus cartas, en las cartas que leían, en los evangelios que iban redactando. O sea, y así es como, y esa obstinación en decir, esta es la verdad, esta es la verdad, esta es la verdad, esta es la verdad, esa obstinación es la razón por la cual tenemos hoy la Biblia. Porque en los primeros tiempos hubo 50 evangelios, o sea, y que se leían de vez en cuando en la comunidad, pero había alguien que decía, no, eso no sucedió así, eso no es verdad así, y entonces eso se descartaba, y de 50 quedaron 4. Entonces tenemos esa garantía de que eso obstinadamente es la verdad, ¿no? Y eso es una de las pruebas de la autenticidad de la Iglesia, ¿no? Y es curioso, padre, porque una de las cosas que también, además de esto de la vida de los santos padres, ha traído muchas conversiones al catolicismo por parte de, digamos, incluso hasta ministros de otras, sí, de otras religiones, sí. de otras confesiones cristianas, fue justamente el darse cuenta, por ejemplo, que la sola fe que propuso Lutero en el siglo XVI no existe en la Sagrada Escritura. Así es. Que la sola Escritura no existe en la Sagrada Escritura. Y si los apóstoles y aquellos que estuvieron cercanos a los apóstoles se preocuparon tanto por propagar esa doctrina verdadera de la que usted habla y de cuidarla y de mantenerla con la limpieza y la pulcritud que merecía, porque era el mensaje de Cristo, sí, para, podríamos decir, para la posteridad hasta el fin de los tiempos, entonces allí nos damos cuenta de que no cualquier tipo de confesión, no cualquier tipo de interpretación puede ser la verdadera o puede ser que dé igual. No da igual. Exacto. No da igual. Y eso San Pablo en sus cartas pastorales a Tito, a Timoteo, constantemente machacando, cuida la sana doctrina, cuida la sana enseñanza, cuida que no vengan doctrinas extrañas o extemporáneas, o sea que San Pablo sabía que se iban a meter ideas, ideologías, cosas, pero que había que mantener la sana doctrina. Y lo hemos escuchado en estos días a San Pablo decir, si alguno viene con un evangelio distinto, sí. Aunque sea un ángel, sea maldito, sea anatema. Es la traducción, sí, digamos. Es separado. Exacto. Separado. O sea, entonces la cosa es clara, o sea, no da lo mismo un evangelio que el otro, no da lo mismo una interpretación que otra. Y estamos hablando de un San Pablo que nos decía también, yo en un momento tuve que reprender a Pedro y lo reprendí, porque su conducta estaba llevando al error a otros. Una conducta que podríamos llamar respetos humanos, una conducta de respetos humanos, nada más. No es que predicó algo contrario a la verdad, ni mucho menos. Eso es. Y entonces uno dice, bueno, si esto es así, esta pregunta vale igual todas las religiones, cae por su propio peso, no da lo mismo. Y eso lo tenemos que tener claro sin
llegar al orgullo, a la soberbia, a la vanagloria, a la, digamos, menospreciar o... No, pero tenemos que estar en la verdad, ¿no? Y hay una pregunta que me gustaría poner aquí ahora, no está aquí, pero es importante resaltar. Claro, todas las religiones no dan igual, pero hay distintas religiones en el mundo, no solo distintas confesiones cristianas que han surgido todas de la única iglesia de Jesucristo y que se han ido separando por intereses lamentablemente humanos, todas estas realidades que se han dado, pero alguno podrá decir, bueno, ¿y qué sucede con una persona que ha sido budista toda su vida y sencillamente vivió como un buen budista, no ha conocido la fe cristiana y muere como un buen budista? ¿No se puede salvar? Sí, y el catecismo de la Iglesia Católica pues habla muy precisamente, con mucha precisión, acerca de los caminos desconocidos que tiene Dios para la salvación de personas que no por culpa propia nunca han oído del Evangelio de Jesucristo, ¿no? Entonces, si esas personas han seguido la ley natural, la ley que está escrita en sus conciencias, entonces hay un camino de salvación abierto ahí, ¿no? Eso lo menciona San Juan Pablo II en su encíclica Veritatis Splendor, luego en el Catecismo de la Iglesia Católica, el Concilio Vaticano II, en la Gaudium et Spes, ¿no? O sea que sí que hay. Pero no puedo yo decir, entonces me voy a hacer budista y voy a vivir como budista, porque yo ya tengo el conocimiento de la verdad. Sí, y el Concilio Vaticano II dice que en estas otras religiones puede haber chispas de verdad. Claro. O sea, que puede haber chispas, pueden tener algunos valores, pero no los tienen, no es la luz completa. Claro, no lo tienen plenamente. No lo tienen plenamente. Entonces, dejar la luz completa, la luz del sol, por un fósforo, pues entonces eso sí es culpable. Claro. Y fíjense, y es importante esto que dijo el padre, o sea, y uno no lo dice con soberbia, es decir, bueno, yo tengo la verdad, no. O sea, es una responsabilidad más para nuestras vidas. Es un decir, Dios mío, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Y ser consciente de que tengo que ser luz para los demás, portador de esa luz que no puede ser mi luz, sino que tiene que ser la luz de Cristo, para que los demás puedan descubrirlo. Lo que decíamos recién, ¿no? Muchos se encontrarán solo con un evangelio, el que yo viva y el que yo muestre como cristiano con mi vida. Sí, así es. Entonces, esta cuestión de las religiones es importante destacarlo, porque muchas veces caemos en ese indiferentismo. Bueno, sí, es que mi hija se encontró con un novio y él es evangélico o viceversa. Claro. Y bueno, sí, pero igual, es el mismo Dios, están rezando al mismo Dios, Dios ya verá. No. Los tesoros de la fe están por encima de cualquier otro tesoro temporal, material, incluso personal, de este mundo. Y tengamos en cuenta una cosa, porque alguno dirá, bueno, pero el tesoro del matrimonio o el tesoro del amor de una mujer con un varón o un varón con una mujer, también, claro, porque la figura de nuestro matrimonio, la figura que es nuestro matrimonio, es sencillamente un anticipo del único desposorio que vamos a tener, que es el desposorio con Cristo, que son las bodas del Cordero, que es a lo que estamos destinados. Y a veces nos quedamos aquí como que esto es lo real, esto es lo que vale y esto es lo único que interesa. Y perdemos la fuente de agua viva, como dice el Señor, por cisternas agrietadas, ¿no? Sí, así es. Bueno, padre, se nos fue el tiempo, pero hemos avanzado otras 3 preguntas más. Vamos ahora a encomendar las intenciones de todos ustedes. No tenemos reporte de sintonía porque sencillamente no está Ana Cecilia, que como les dijimos está de duelo y pues encomendamos a este familiar
que ha fallecido. Y quiero encomendar también la intención de una oyente que me pidió que recemos mucho, porque va a tener ahora la respuesta sobre la tesis que está presentando, y que el Señor le abra las puertas para poder ya sustentarla y tener de una vez su título. Encomendamos también las intenciones que cada uno de ustedes tengan en su corazón y rezamos a la Santísima Virgen. María, Madre nuestra, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por el amor con que te colmó el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Padre, por favor, su bendición. Con mucho gusto, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Gracias por habernos acompañado, Padre. Muy bien, muchas gracias. Darle las gracias también a todos ustedes por haber estado en nuestra sintonía. Agradecer nuevamente a Juan Carlos Uzcamaita, que ha hecho posible que este programa esté al aire. Y en el fondo recordarles que son los corazones de Jesús y de María que siempre quieren estar junto a ti. Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me
brazos quiero